Gracias, Diego. Vamos a meternos una vez más en el caso Lucio, caso que nos deja helados, y para eso le agradecemos al doctor Marcelo Romero que esté acá con nosotros. Doctor, de este caso, usted tiene una trayectoria vasta en esto. ¿Con cuántos se ha encontrado parecidos? ¿O es la primera vez que se sorprende con un caso así? Con este nivel de violencia inaudita no he visto. No digo que no haya existido, no recuerdo en La Plata en los últimos 25 años, ni tampoco a nivel nacional. Es un caso que hiera la sangre, sinceramente. Bueno, evidentemente los jueces van a dictar una sentencia contundente. Creo que no cabe ninguna otra posibilidad que la prisión perpetua. Y es importante también destacar que hay un pedido de enjuiciamiento de la magistrada de familia. Siempre hemos escuchado que los jueces no deben ser sancionados por el contenido de su sentencia, lo que es erróneo. Es erróneo, si no, no existiría el prevaricato como delito de los jueces, ¿verdad? Lo que no puede hacerse es enjuiciar o sancionar a un juez por una opinión diferente. Pero si un juez o un fiscal o cualquier magistrado de cualquier fuero dictamina o falla en contra de la ley, por supuesto que para eso están los organismos de superintendencias internos del Poder Judicial y también los organismos constitucionales de juicio político. En la provincia de Buenos Aires el jurado de enjuiciamiento, que es el que decide si ese magistrado sigue o no sigue en la función y si sigue o no sigue con su fuero, ¿verdad? Y acá actuó un prejuicio, actuaron automáticamente. ¿Qué es lo que está viendo usted, doctor, en este caso? ¿Por qué la jueza se toma esa decisión? No, es la pregunta del millón. ¿Por qué tomó esa decisión? Seguramente va a tener que explicarlo en este proceso que le ha iniciado con denuncias. No lo sabemos, no por la información periodística. Y acá quiero hacer, si usted me permite, una salvedad. Se ha criticado mucho a la prensa argentina por no darle la suficiente cobertura. Cuando hay menores involucrados, sean imputados o sean víctimas, como en este caso, la información está muy restringida por parte de la ley. Es decir, fíjense que en el caso, por ejemplo, de Dolores, la señal de televisión fue generada por la propia Suprema Corte de Justicia y todos ustedes se engancharon a esa señal. En este juicio, sea en la provincia que sea, no hay ninguna posibilidad de obtener información oficial porque está restringida justamente por la protección del interés superior del niño. No hay declaraciones de las partes, no hay testimonios del debate. Y sí se ha dado la información necesaria con la debida prudencia, ¿verdad?, de este caso. Ahora, si hay prejuicios por parte de quienes actuaron, no lo sé. Tendrán que ser ellos los que den las explicaciones del caso, porque los magistrados debemos dar explicaciones. No es verdad que solamente hablamos por nuestros dictámenes y sentencias. Cuando hay un caso donde hay duda, donde hay sospecha, o donde directamente hay una denuncia, el magistrado o la magistrada debe dar informaciones al pueblo, en este caso representados ya sea por los organismos de superintendencia del Poder Judicial o por los jurados de enjuiciamiento. Vamos a sumar a la conversación a la doctora Sara Canepa. Ella es abogada y atiende casos de niñez y adolescencia. Doctora, gracias por atendernos. Hola, gracias, buen día. La primera pregunta obvia, doctora, es si hay otros Lucios en situaciones parecidas. Sí, hay otros Lucios, lamentablemente es así. Las prácticas que se encaminan en los distintos sistemas para la atención de niñas y niños están muy sesgadas por estereotipos, por mitos, por prejuicios. Y entonces a eso además le podemos sumar que no nos enfatizan en las prácticas profesionales y laborales el poder encaminar nuestras actuaciones en el marco de la ética. La ética exige ejercer la responsabilidad que cada uno y cada uno de nosotros tenemos. Entonces, bueno, esto hace una combinación de factores, de omisiones o de malas acciones que terminan, desgraciadamente, como pasó con este niñito, en otros casos terminan con daños, con heridas. De repente Generaciones aparecieron y muchos casos, doctora, últimamente, y la pregunta que yo me hago es si esto fue en aumento o es que a propósito del caso Lucio aparecieron y se dieron a la luz otras situaciones. En general, yo hablo desde mi práctica profesional, en realidad tiene que ver con que cuando aparece un caso escabroso,
los medios de comunicación hacen foco en ese caso escabroso, lo que no quiere decir que no suceda esto cotidianamente. Lo que sucede es que, bueno, no se está poniendo en foco en esto, muchas veces se dispersan, ¿no?, en distintos aspectos, y en la realidad es que desgraciadamente, a pesar de toda la normativa que tenemos, la normativa constitucional, tratados internacionales, la normativa nacional, provincial, a pesar de los sistemas que están en los tres poderes de gobierno, el adultocentrismo prima, los miedos de las personas adultas priman frente a esto. Entonces no se le da privilegio, prioridad a lo que pasa con un niño o una niña, como pasa en este caso. José. El tema, doctora, es que Lucio estaría hoy con vida si la magistrada de familia, que tuvo que intervenir en un primer momento, hubiera hecho caso, hubiera revisado, hubiera ordenado informes socioambientales y no solamente privilegiar, por una cuestión natural, el vínculo madre-hijo. En realidad, esto que está diciendo tiene que ver con poder ajustar las prácticas profesionales y los saberes de cada quien a cada caso concreto, sin dejarse teñir por prejuicios o estereotipos previos. Pero no Entonces, debería, doctora, la aparición de un golpe en un chico en este caso, acá vemos que han hecho la vista gorda en muchas situaciones. ¿No debería ser ya motivo para revisar la tenencia? En realidad, primero es la aparición de cualquiera de estos golpes, quemaduras, todos los daños que puede ocasionar las personas adultas a los chicos. Hay distintos espacios que pueden dar alarmas o alertas. Primero, un espacio, un hospital, imaginemos, un hospital o Claro. una salita, ¿no es cierto? Cuando se escuchan gritos, la conducta de los vecinos, y luego cómo actúan las autoridades cuando el vecino llama. Lo que pasa es que en este caso, doctora, estas mujeres, las dos acusadas, ¿sabe? Y esto lo dieron fe testigos, ponían la música alta para que nadie escuchara los gritos del chiquito. Era muy difícil. Bueno, en realidad, frente a eso, el profesional que va a hacer un informe ambiental tiene que tratar de que le abran la puerta, y si no le abren la puerta, como está relacionado con un juzgado, tiene que pedir una orden para entrar con la policía. Digamos, hay situaciones en las cuales tiene que ver los saberes de cada quien, la responsabilidad, cómo la ejerce. Por eso estoy hablando de la ética. La ética hace que la persona no puede ser superficial. No puede decir, bueno, escuché música, me fui, bueno, estarían regios. No sé, ¿qué quiere decir la música? Tiene que insistir, dice usted. Tiene que Por ser lo un poco pronto más que alguien incisivo. o se olvidó algo encendido, o están adentro bailando, o qué, o ejecutando qué. O no tiene referencia de que la música puede ser tapar en una tortura. O sea, ¿de dónde saca su experiencia? ¿Cómo aplica la expertise que puede tener? Doctora, Entonces, bueno. doctora, José Costa la saluda, buen día. Usted lo que dice, hay un marco legal en Argentina muy bien armado y todo demás. ¿Cuánto de eso se traduce a la realidad? Porque muchas veces en Argentina lo que te dicen es, tenemos hermosas leyes, pero no se cumplen. En su experiencia, ¿cuánto de eso se llega a la realidad? ¿Cuántas veces los chicos son escuchados, por ejemplo, por un gabinete cuando hay una denuncia de por medio? ¿Cuántas veces se va a hacer ese socioambiental? A ver, tenemos el ejemplo cabal de que de los 12.000 presos que fueron a su casa, 7.000 no tienen tobilleras electrónicas. Entonces, ¿cuánto de la ley realmente se lleva al campo para evitar casos como el de Lucio? Bueno, estamos hablando de cuestiones diferentes. Me voy a ceñir a esta cuestión de las prácticas, la bajada en la práctica de las leyes. Por eso digo, nosotros más leyes no es que necesitamos más leyes. No necesitamos otro tipo de dispositivos. Necesitamos que se practique lo que la ley dice. Necesitamos que no exista la impunidad. O sea, que cada quien sepa que debe cumplir. Por ejemplo, algo que mencionaban recién, la escucha de niñas y niños. ¿Cómo se realiza? No es una tontera, no es una acción superficial.
estamos hablando de la escucha, estamos hablando que tiene que existir una apertura que pueda captar lo que a esa criatura le pasa en todos los sentidos. Cuando la ley habla de atención integral, holística, es integral y holística, no es parcial y raquítica. Entonces, Claro. pero para que sea sólida, los tres poderes de gobierno tienen que garantizar, el término garantizar significa efectivizar. Y acá lo que sucede es que los distintos poderes de gobierno se corren de su responsabilidad. Los invito a analizar, no digo ahora, pero digo, pensemos esto, los casos que acá provocan violación de derechos de chicos y chicas, cuando llegan a la Corte Interamericana, una sentencia de la Corte Interamericana termina develando que lo que acá se creyó que era la escucha no era la escucha. Lo que se dijo que era la aplicación del principio de interés superior se demuestra luego cuando llega a la Corte que no fue así. ¿Me entienden? Digo, la práctica es muy difícil, muy contraria a lo que la ley pide. Doctora, y muy llena de estereotipos. Está con nosotros el fiscal Marcelo Romero, lo quiero sumar a la conversación. Doctor, acá está también, la querella puso la figura de odio de género. ¿Es pertinente en este caso meter una cosa así? Sí, es posible y es pertinente, por supuesto. Como fiscal también lo hubiese sumado. Me interesaría completar lo que dijo certeramente la doctora Canepa. Las leyes son palabras, oraciones subordinadas, proposiciones. Muchas veces creemos que las leyes, con un pensamiento mágico tal vez, traen las soluciones a los problemas del mundo y nos quedamos con la ley. Y yo estaba escuchando en el bloque anterior ustedes a las fotomultas y demás y toda la tecnología que se pone y que seguramente se va a publicitar como acción de gobierno. Y tal vez no se pensó en las demandas que van a venir por violación a la intimidad. Es decir, que sacamos leyes a veces como si fueran en serie, ¿no? Como si fuera una fábrica de hacer chorizos, y no tenemos en cuenta si se van a poder aplicar, si tenemos los medios suficientes, si tenemos las personas capacitadas para aplicar esa ley, y si tenemos un sistema que puede, como bien dijo la doctora Canepa, aplicar las mismas. Pero presentamos la ley como si eso fuera suficiente, como si la ley fuera una palabra mágica, una abracadabra. Y bueno, Gustavo hizo referencia a la salida de presos. Claro, se habló de la tobillera electrónica como la gran salida a la descompresión de la superpoblación carcelaria. Pero después llegamos a la conclusión que no se hizo la debida compra adecuada, entonces no alcanzan las tobilleras electrónicas para tantas libertades. En fin, ejemplos hay miles, pero si seguimos con la creencia que las leyes por sí mismas solucionan los problemas, está claro eso. Estamos en una equivocación cardinal. Doctora, acá hay una responsabilidad también de los médicos que lo revisaron. ¿Alguien hizo silencio y no debió hacerlo en este caso, o por lo menos los casos con los que usted se encuentra? Pero que es obvio que es así. Por eso yo estoy hablando, no estoy filosofando sin sentido. Yo estoy hablando de la ética aplicada, porque esta es la situación. Cuando uno ejerce una profesión, se sujeta a esta responsabilidad que se tiene en el ejercicio profesional. Entonces, si un médico revisa en un hospital, en una salita, y luego cuando la criatura viene quemada, herida, abusada, como sea, dañada, la reingresa a ese mismo grupo familiar, sea de varones, de mujeres, sea mixto, lo que sea, sin ningún tipo de alerta y sin asegurarse qué es lo que va a pasar. ¿Me explico? Porque una cosa es que en una instancia hospitalaria le resuelvan el tema orgánico a un niño o una niña. No, está claro. O sea, el médico no quiere... Usted dice que acá no se quiso meter en problemas, evidentemente. Pero ningún adulto en general se quiere meter en problemas. Bueno, ese es el problema. Por eso cuando estoy diciendo que la construcción desde la cual se parte es el adultocentrismo, no es un verso, es la realidad. Cuando no se puede correr el eje de lo que es el interés personal de un adulto que además tiene miedo, porque las profesiones hay que ejercerlas sin miedo. Yo tengo que ser fiel a lo que registro. Doctora. Entonces, cuando digo, escuché a un niño o una niña, digo que aplico todos los sentidos y trato de escudriñar los distintos significados de esa escucha que hago. No vengo con discursos teóricos disparatados. Bueno, lo dijo, no lo dijo, dio esto, ¿qué pasó? No.
No me dejo guiar porque si las madres son dos madres, dos padres, madre y padre o qué, son adultos que si actúan dañinamente y no me interesa el sexo que tengan. Gustavo, doctora, no me interesa. usted hablaba recién de la cuestión práctica, igual que el doctor Romero. Le pregunto, en provincia de Buenos Aires, no sé si usted litiga en provincia de Buenos Aires, ¿cuánto tienen que esperar para que les habiliten una cámara Gesell? La cámara Gesell es un recurso que se utiliza para formar una prueba en un caso de violencia contra un menor, donde el menor interactúa con el psicólogo. En la provincia de Buenos Aires estarán 4 meses para habilitar una cámara Gesell. Pero igualmente, quiero hacer esta corrección porque si no la gente cree cosas diferentes. Primero, la herramienta de la cámara Gesell es un medio de tomar un testimonio, que además, bueno, si vamos a la ciudad de La Plata, yo no les puedo explicar lo desastre que es ese espacio. Es un sótano tenebroso, con una falta de respeto total hacia cualquier niño, niña o adolescente. Bueno, aparte de eso. Pero estoy hablando que se utiliza para determinados delitos. El énfasis no está puesto en este tipo de herramientas esencialmente, que sí son útiles para la toma de testimonio cuando están seriamente aplicadas, respetuosamente aplicadas. Ahí también el adultocentrismo hace desastres, pero bueno, es otro capítulo. Acá en general, en las prácticas, por eso incluyo a todos, incluyo a los 3 poderes del Estado. Cada cual actúa con una superficialidad y con unos prejuicios que son escandalosos. Yo lo digo porque ejerzo la profesión, yo ejerzo el patrocinio letrado desde finales de la dictadura. En aquellas épocas eran épocas de institutos de menores, de tribunales de menores, con sistemas que no eran garantistas. Esto es muy importante, porque no eran acusatorios en un sistema. Se privaba de libertad en institutos por razones de pobreza masivamente. Ahora, de eso a esto de ahora, se cambiaron leyes, porque bueno, ya ahora después tuvimos la convención, la adecuación de leyes nacionales, provinciales, bla, 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 sistemas que debieran funcionar, pero no funcionan. Cuando no hay sistemas de apoyo, cuando no tenemos sistemas que se integren, no se ejerce la interdisciplina ni la intersectorialidad, bueno, sucede esto. Yo en este momento estoy patrocinando diferentes casos de chicos que no terminaron muertos, nada más. Pero pero son parecidos, dice usted. El circuito es el mismo. Y uno se pregunta, doctora, por eso los patrocino porque siguen vivos, nada más. Llama la atención la hazaña en muchos casos, ¿no? Acá influye la droga, influye una situación psíquica determinada. Influye primero la violencia como marco social y político imperante. La violencia es el marco, es el marco en el que vivimos. Después cada quien se escandaliza en cuestiones puntuales, pero en la realidad la vida invita a diferentes tipos de violencias. En ese marco de tipo de violencia, cuando después se va a focalizar en una criatura, el grave problema que tenemos es esto que digo, no lo estoy repitiendo como caballito de la playa sin sentido. Los estereotipos nos calan hondo. El estereotipo de que la familia, a veces los operadores judiciales o de distintos sistemas hasta hacen una cadencia fonética. Doctora, es la madre, es el padre, es la abuela. ¿Qué quieren decir con eso? ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde lo sacan? Si cualquiera puede ser dañino. Los peores daños se les hacen a los chicos dentro de la familia. Entonces, ¿de qué están hablando? Doctor pero bueno, es difícil poder, porque fíjense que ahora, frente a este drama de esta criaturita, que se repite, que existe, que en este momento debe haber varios más, la solución que pergenian los legisladores y el Poder Ejecutivo Nacional manda el proyecto en extraordinaria es un proyecto para generar un sistema de capacitación de operadores, chicos y chicas. ¿Se dan cuenta que los legisladores y el Poder Ejecutivo, o sea, todos los poderes, están mareadísimos? Están en otra cosa. Porque acá
No se trata de la... Porque entonces, ¿qué tengo que entender? Que Si están todo todos el incapacitados. sistema- pero no, que si todo el sistema está preocupado por capacitar, tengo que entender, primero, que los que ejercen las funciones no son aptos. Exacto. Segundo, que necesitan generar un pretexto para armar más cargos para capacitar a gente, qué sé yo. Si acá el problema es la aplicación, acá el problema es la impunidad. ¿Quién se hace responsable de los daños que hacen a niñas y niños? Ese es el problema. Doctor Romero, ¿por qué pide la querella que estén separadas en el caso de una condena? No sé, lo desconozco. Lo he leído, pero no sé cuál es el fundamento. Tampoco sé si accede la magistratura a conceder este tipo de petición, porque una vez que queden condenadas queda a disposición exclusivamente de la Judicatura de Ejecución. No sé realmente el fundamento. Doctora, ¿usted sabe? No tengo, en realidad cuando no leo toda una causa... Porque las van a estar prefiero premiando. Si la dejan no juntas, las decir- premian. No las castigan, porque ellas lo que querían es estar sin Lucio. En el no peritaje lo- psiquiátrico no y sé. psicológico que se les hizo después que las detuvieron, se determinó que era una relación que no permitía terceros. Y Lucio para ellas Estorbaba. era un estorbo. Entonces, por eso, básicamente, es que lo que denuncia Ramón Dupuy, que es el abuelo del chiquito, es que están presas juntas y están como si estaban cuando vivían ahí en el departamento de Santa Rosa, donde mataron a Lucio. Doctora, muy amable, muchísimas... no sé si quería agregar algo, pero si no, muchísimas gracias. No, digo, con relación a eso es que ya está, ese daño, Sí, ya claro. la barbarie ya está ejecutada, ya está. Acá el punto es decir qué tenemos que hacer ustedes como un medio de comunicación masiva. ¿A dónde hay que enfatizar? Entonces, hay que cuidar mucho y poder enfatizar en esto, que exista responsabilidad. Que no se escondan detrás de pseudas imposibilidades, porque después terminan diciendo, porque no hay esto, porque no hay el otro. Y bueno, es muy sencillo, o renuncia, o lo pide, o se ata a un árbol para que exista el recurso. Que hagan bien su... Porque si no, todos los adultos siguen cobrando sus sueldos en los 3 poderes de gobierno, dictan medidas y demás, se hacen como sí, pero esto no mejora la situación de chicas y chicos. Que hagan bien su trabajo. Doctora, muchísimas gracias, muy amable. Gracias, doctor Luego, Romero, también. adiós. Al contrario, gracias a ustedes. Yo hablaba hace un rato del